tal amigos? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos en el cruce de las calles Ignacio Ramírez y Plaza de la Constitución. A mis espaldas se encontraba la tristemente célebre Dirección Federal de Seguridad. En este nuevo episodio exploraremos el primer asesinato de la narcopolítica en México, el asesinato de Manuel Buendía Telles Girón. Según los conocedores de la época, era uno de los periodistas más influyentes y leídos del siglo XX. El 30 de mayo de 1984, Manuel Buendía, maestro formador de reporteros y símbolo del gremio periodístico, fue asesinado en la Ciudad de México al salir de su oficina ubicada en el cruce de las avenidas Paseo de la Reforma e Insurgentes. Mediante una aguda observación, argumentos certeros y directos, Manuel Buendía expuso temas fundamentales sobre el contexto político y social de la segunda mitad del siglo XX, principalmente del escenario mexicano. Entre los temas que desarrolló fueron la denuncia de la ultraderecha, tanto mexicana como extranjera, la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, CIA, en México, el Opus Dei y la influencia del clero católico en nuestro país, así como la riqueza corrupta de los funcionarios públicos de entonces, a quienes expuso con nombres y apellido, los caciques y su poder, y abordaría uno de los temas más álgidos de esa época, la narcopolítica, que posiblemente le costó la vida. Perteneció al club de periodistas fundado con algunos de sus colegas, la Unión de Periodistas Democráticos y el grupo Ateneo de Ajanjeo. Este último abordó desde el humor la crítica a las acciones incorrectas de los políticos, con reuniones que se realizaban todos los miércoles en casa de alguno de los integrantes y llegando a tener de invitados a los presidentes López Portillo y Miguel de la Madrid, así como distintos funcionarios de primer nivel del gobierno de aquella época. Manuel Buendía pensaba que el periodismo es esencialmente información, por tanto, el periodismo es un instrumento de la comunicación social y, en consecuencia, el periodismo es parte de la política. Todo periodismo pertenece a la política, es decir, es la política en acción. También se le conoce una frase muy famosa: los médicos entierran sus errores, los periodistas los publicamos. La noche del 30 de mayo de 1984, José Antonio Zorrilla parecía haber cometido el crimen perfecto. Presidía el funeral de su víctima, Manuel Buendía, habiéndosele confinado la investigación del asesinato perpetrado apenas unas horas antes por agentes a sus órdenes. Agobiada por la cruenta y súbita desaparición de su esposo y compañero de más de 30 años, doña Dolores Ábalos no tenía ánimo para recibir las condolencias de decenas, quizás cientos de personas que desfilaban por la Capilla Ardiente en Galloso de Félix Cuevas, a donde Zorrilla dispuso que se velara el cadáver del periodista de quien se reputaba amigo. Habló primero con José Manuel, el mayor de los hijos de Buendía, quien transmitió a su madre la noticia de que Buendía había sufrido un percance. Ante el azoro de la viuda, el director de la Federal de Seguridad, el jefe de la Policía Política del Gobierno Federal, organizó los ritos funerarios de Buendía, con gasto a cargo de su oficina. Se dispuso que se celebrara en la sede sur de la principal agencia funeraria de la ciudad, aunque se hallara a gran distancia del domicilio del finado, en Lindavista, pues la escenografía que había montado requería de espacios amplios, donde circulara el gentío que debía verlo presidiendo el sepelio como si fuera el deudo principal. Con aguzado sentido teatral, deambulaba entre los dolientes, recibía el pésame y se gloriaba de su amistad con quien ahí era velado. Vestía una gabardina azul, semejante a la que Buendía llevaba puestas horas antes, cuando lo alcanzaron las balas de un agente subordinado suyo. Hacerse tan visible tenía el propósito no solo de mostrar su pesar, para que nadie imaginara que él mismo lo había causado, sino también para provocar que, al recibir en la agencia funeraria al presidente Miguel de la Madrid, su jefe, en última instancia, le fuera confiada la indagación del crimen, a pesar de que la Dirección Federal de Seguridad carecía de atribuciones legales para hacerlo. Cuando de la de Madrid quiso, al dar esa instrucción en público, mostrar su interés por el pronto hallazgo de los homicidas de Buendía. Bendijo los hechos que Zorrilla había construido y los que siguieron inmediatamente después. Supliendo al Ministerio Público, atolondrado y miedoso, la policía política se apoderó de la escena del crimen y dio los primeros pasos de una averiguación que correspondía a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Así, la DFS realizó una contrapesquisa, pues eliminó indicios que condujeran a la verdad y erigió obstáculos que solo al paso de muchos años pudieron ser removidos. Según el libro de los 100 últimos días de Manuel Buendía,
de Romo de Vivar, hay varias publicaciones en su columna del Cercio Red Privada que merecen ser estudiadas con detenimiento, según el contexto de la vida pública y política de la época. Rescatamos una publicación en particular, publicada el lunes 30 de abril de 1984, que citamos de manera textual. Aunque ahora, avergonzada, no lo quiere reconocer, buena parte de la sociedad metropolitana durante 6 años adoró una especie de buey Apis, como los antiguos egipcios, a esa extraña y ridícula deidad. Millares de encumbrados políticos, artistas y hombres de negocios rindieron pleitesía, colmaron de riquezas y pidieron sucios favores. El extravagante monstruo recibió y correspondió todo. Aceptó los honores y se inventó otros, como esa inverosímil aura de 9 estrellas y 3 águilas repartidas en el uniforme. Se construyó un pedestal con las riquezas, otorgó los favores pedidos y ahora cobra a sus adoradores un precio: la vergüenza y el temor. Se ha dicho, pero habrá que repetirlo, nunca en la historia de nuestro país se había dado un fenómeno como el de Arturo Durazo Moreno. Es excepcional el número de crímenes por él perpetrados, autorizados o dirigidos, y tampoco tiene un paralelo fácil de encontrar la corrupción que exudó. Sin embargo, lo que hace verdaderamente singular el caso es esta morbosa relación que logró establecer con tantas personas, las cuales ahora quieren mantener un nombre supuestamente respetable. En tales características del fenómeno hay que encontrar la explicación para la repugnante secuela. ¿Cuántos son ahora los que acusan si hace apenas año y medio se disputaban el privilegio de limpiarle el sudor? ¿Cuántos tiemblan ante la sola posibilidad de que un día sea prendido y se decide hablar? En fin, ¿cuántos funcionarios del actual régimen no están haciendo ni siquiera lo mínimo para encontrar a Durazo y cumplir las órdenes de aprehensión? Aunque con esa lenidad comprometan severamente la credibilidad del gobierno al que dicen servir. ¿Quién de tales funcionarios no se habrá dado cuenta de que el crédito o descrédito de la campaña de moralización depende de la solución que tenga este caso? ¿Quién de ellos se negaría a comprender lo que es la polarización de la opinión pública? Reconstruir la historia de Durazo Moreno en la policía, desafortunadamente, no es una tarea que se haya emprendido con seriedad. El pestilente libro, escrito por su ex jefe de ayudantes, no es más que un ejercicio de escatología, propio de épocas en que la degeneración se vuelve un motivo de entretenimiento. Pero tampoco es una empresa imposible la reconstrucción. Por ejemplo, algún día, quizá para fines de sexenio, la procuradora Adato tendrá las primeras 2 hojas de un informe en el que ha comenzado a trabajar, a razón de 1 o 2 palabras cada semana. Al correr del tiempo, pues, se conocerá completa la historia, de la cual todo se antoja increíble, así que habrá que documentar con testimonios hechos como este. A las 7 de la noche del 24 de diciembre de 1976, es decir, cuando Durazo se disponía a celebrar su primera Navidad en el poder, había comenzado a ser uno de los hombres más ricos del gobierno. Un amigo llegó a darle el abrazo y fue informado de que a esas horas el general ya había recibido los siguientes regalos: 2 automóviles, 4 motocicletas, otras tantas camionetas y canastas en tal cantidad que cubrían el patio en donde aterrizaba el helicóptero. Llévate algunas, le pidió Durazo a su amigo. Pero lo que más llamaba la atención en la lista de regalos era la cantidad de relojes de $22,000 en promedio, 480 de esos, cuando apenas habían sonado las 7 de la noche del 24 de diciembre. Más de 260 millones de pesos solo en relojes. Calcúlese conservadoramente que por regalos Durazo recibía unos 300 millones de pesos 3 veces al año: Navidad, Santo y cumpleaños. Una policía secreta bajo su control le pagaba $1 millón de pesos diarios. La auxiliar igual. Una empresa privada propietaria de camiones para transportar dinero entregaba 12 millones de pesos al año, y así decenas o centenas de millones solo en tributo. A precios actuales puede decirse que Durazo recibía 9 veces su peso en oro al año, es decir, Navidad, Santo y cumpleaños. Prendas, joyas, dinero, inmuebles, etc., que eran entregados no solo voluntariamente, sino gustosamente y hasta ansiosamente, por una pléyade que había establecido una mórbida relación con la deidad. Sin embargo, los ingresos por drogas, extorsiones y celestinaje de lampa citadina requieren para su cálculo aproximado no un investigador social o un contador, sino más bien un astrónomo. Casi cualquier cifra podría resultar cierta tratándose de calcular la fortuna que construyó Durazo en 6 años. Y en resumen, es este el escudo que continúa protegiéndole.
Detenido después que su exjefe, el comandante Juventino Prado Hurtado, confirmó la orden de asesinato de Buendía, se la dio Zorrilla a él, quien a su vez reclutó a los ejecutores y puso en marcha el mecanismo criminal. También ofreció abundantes datos sobre el pantano de corrupción y la penetración del narcotráfico en la DFS, fenómenos que conocía muy bien porque Prado había sido el encargado de la Brigada Especial, heredero de la Brigada Blanca y responsable de las operaciones de mayor importancia o de interés para Zorrilla. Prado rindió su declaración el 24 de junio de 1989, pero aunque ya lo había hecho oficialmente en diciembre del 87 y enero del 88, no reveló la verdad hasta que Zorrilla estuvo preso. Declaró que a las 3 de la tarde del 30 de mayo de 1984 recibió en su oficina un telefonazo de Zorrilla por la red interna, quien le dijo exactamente: no retires a tu personal, está pendiente. Por lo que le informó de ello a su gente, entre 40 y 45 elementos en los que estaba Juan Rafael Moro Ávila, que tenía el cargo de agente y a quien le tenía mucha confianza. Moro Ávila dirigía a su vez a un pequeño grupo de agentes de la DFS, que se distinguían porque se desplazaban en motocicletas. Relató que a las 3:30 de la tarde recibió otra llamada, le ordenó subir a su oficina. Ahí Zorrilla dijo a Prado: mira, necesito una persona de mucha confianza. ¿Tienes a alguien? El comandante contestó que sí, y Zorrilla continuó: se trata de darle en la madre al periodista Manuel Buendía. ¿Te acuerdas de él? Sí, respondió Prado, quien había visto al periodista en visitas que éste hacía a la sede de la DFS y le propuso encargar el crimen a Moro Ávila, pues era ágil y podía muy bien moverse en su motocicleta. La narración de Prado asegura que Moro, perteneciente al círculo de Zorrilla, a quien incluso enseñaba a conducir motocicleta, fue llamado también a la oficina, quien le dijo: mira, se trata de un asunto muy delicado, se necesita mucha discreción. Sí, señor, lo que usted ordene, contestó Moro, y Zorrilla repitió la orden. Moro se habría sorprendido, pero no se negó a ella. Zorrilla le explicó cómo habría de realizar su misión. Tú con la moto y la otra persona de confianza que conozcas y sepas que sabe disparar, vas a su oficina y esperas a que salga. Esto es alrededor de las 6 de la tarde, entonces lo matan. Incluso le habría dicho: tengan mucho cuidado. A la pregunta de Zorrilla sobre a quién llevaría para disparar contra el periodista, Moro respondió que al negro o el chocorrol, José Luis Ochoa Alonso, quien sin pertenecer a la DFS ejercía como ayudante de Moro en calidad de madrina. A las 4:30 de la tarde, Prado y Moro salieron de la oficina de Zorrilla. El primero regresó a su propia oficina y Moro se fue a checar el lugar. Prado salió luego a comer unos tacos y regresó en el momento en que Zorrilla y Alberto Estrella, subdirector de la DFS, subían con urgencia al automóvil del primero para trasladarse al lugar del asesinato de Buendía, donde pondrían en escena la falsa investigación. En realidad, los preparativos del asesinato relatados por Prado pudieron no haber ocurrido el 30 de mayo, o no en las horas que él dijo, ni de la manera improvisada que contó. De acuerdo con la versión del chofer de Zorrilla, aquel día alrededor de las 3 de la tarde llevó al funcionario a comer al restaurante Champs-Élysées, no muy lejos de las oficinas de la DFS, que estaban en Plaza de la República. Zorrilla fingiría después no recordar el dato, pero admitió que era muy probable que en lugar de estar en su oficina en las horas en que, según Prado, habló con él y con Moro, estuviera en el restaurante. Ya sea que el responsable de la DFS haya impartido sus instrucciones para la ejecución desde el Champs-Élysées o desde su oficina, es obvio que aquel día solamente repasó con sus allegados los últimos detalles del plan, pues desde semanas atrás Zorrilla mantenía vigilancia sobre Buendía con el señuelo de brindarle protección. Con esa intención, incluso consiguió un departamento muy cerca de las oficinas del periodista, situadas en Insurgente 58, que desde ahí observaban los movimientos de Buendía. Como haya sido, este hecho confirma que en todo momento Zorrilla y sus cómplices tuvieron la intención de engañar y confundir. Formalmente, Zorrilla se enteró del crimen alrededor de las 7 de la tarde por una llamada telefónica de Luis Soto Ortiz, hecha momentos después del atentado, perpetrado a las 6:45. Se ignora cuál habría sido la conducta de Zorrilla de no haber recibido esa llamada, pero el hecho es que le proporcionó una coartada para explicar su rápida presencia en la escena del crimen, aunque a la larga también parece haber sido la soga en la que quedó enredado. Soto, entonces secretario particular de Buendía y más tarde prominente columnista político, había sido alertado como a las 6:50 por Juan Manuel Bautista, el joven ayudante del periodista que presenció su muerte. Un dato poco conocido que solamente algunos investigadores de la época comentaron fue el asesinato
de Javier Juárez Vázquez, el 31 de mayo de 1984, un día después del asesinato de Buendía. Javier informó a Buendía de la existencia de un rancho en el sur de Veracruz donde aterrizaban aviones con cocaína procedentes de Colombia y con el destino a Estados Unidos. Además, existían y entrenaban grupos guerrilleros centroamericanos, también conocidos como la Contra. Justo nuestro tema del próximo episodio: el asesinato de Kiki Camarena, agente de la DEA, ocurrido el 9 de febrero de 1985. No se lo pierdan.